Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 2 de Colosenses. El día anterior lo terminábamos prácticamente. Entonces vamos a hacer un repaso hoy. No lo vamos a leer entero, pero sí vamos a leer algunos versículos. Bien, este es un capítulo, decíamos, en el que Pablo aborda de lleno el engaño que había en Colosas. Fijaos, por ejemplo, los versículos 4 y 8, donde tenemos esto de fondo. Versículo 4, ¿lo quiere leer, Josie? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bien, pues vemos ahí que el marco, ¿no?, sobre el que está el marco que tenemos en este capítulo, ¿no?, y de fondo en toda la carta, que es el engaño, ¿no?, como hemos estado comentando en los días anteriores. Y por eso Pablo se ve motivado a escribir. No es que la Iglesia haya caído en ese engaño, pero precisamente para evitar ese peligro, pues Pablo escribe, ¿no? Entonces vamos a ver hoy, a modo de repaso, los puntos principales en los que consistía esta herejía y vamos a ver cómo podemos relacionarnos nosotros hoy con esto también, ¿no? Cómo aplicarlo. Bien, el punto clave yo diría que está en los versículos 9 y 10. Vamos a leerlos. Nancy, ¿quieres tú leerlos? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pues esta falsa doctrina enseñaba que Cristo era algo así como un mini Dios, ¿no? Era uno de muchos espíritus que habían salido de Dios, de alguna forma creados por Él, y que había venido a este mundo que podía ayudarnos a alcanzar la salvación, la liberación del cuerpo, como también lo podían hacer otros espíritus. Entonces Jesús era uno entre muchos. Eso es lo que decía esta corriente engañosa, esta falsa doctrina, la herejía que había allí en Colosas. Entonces Pablo la refuta diciendo categóricamente que Jesús no es uno entre muchos, sino que Él es el único. Dice que en Jesús se encuentra toda la plenitud de Dios. Es decir, que en Jesús como hombre vemos la manifestación plena de Dios, ¿no? Dios se ha manifestado entre los hombres en forma humana y lo ha hecho por medio de Jesucristo. Y dice que nosotros estamos completos en Él. ¿Qué significa completos? Llenos. Llenos. ¿Qué más? ¿Completos qué significa? Plenos. Pleno, lleno. Si algo está completo, ¿le falta algo? No completo No. sería, digamos, lleno. Incompleto le faltaría. Claro. Para nada. Incompleto es que le falta algo, ¿no? Sí. Pero completo no le falta nada.
Por eso la palabra lo dice completo. Claro. Está lleno. Eso es lo que significa, ¿no? Claro. No necesita nada más. Que no necesita nada más. No le falta nada, no necesita nada, no hay carencias, ¿no? Eso significa completo. Incompleto es que sí que le falta. Entonces, aquí lo que escribe el apóstol es: y vosotros estáis completos en él. ¿A quién se refiere con en él? Nosotros los creyentes, vosotros. Ajá. A nosotros. En Jesucristo. Estáis completos en Jesucristo. Exactamente, en Jesucristo, ¿no? Vosotros, escribiéndole a la iglesia, a los cristianos de Colosas, y eso pues lo podemos aplicar a nosotros, ¿no? Dice que si tenemos a Cristo, estamos completos. Es decir, que en Cristo no nos falta nada. Esto es muy importante porque básicamente lo que se enseñaba en esa herejía es que Jesús, como decíamos, podía ayudarnos a alcanzar la salvación, pero también era necesario algo más. Entonces, Pablo dice que si tenemos a Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos. Que Jesús es el Salvador que necesitamos y no hace falta añadirle nada. Si eso es así, entonces, ¿dónde debería estar puesta nuestra confianza? En Jesús, ¿no? Y solamente en Él, ¿no? Porque si Él es el Salvador que necesitamos y no es un Salvador deficiente, sino que es el Salvador perfecto, ¿no? Y si no necesitamos nada más, entonces toda nuestra confianza deberíamos de ponerla únicamente en Jesucristo. ¿Se entiende eso, no? Ahora, esto trayéndolo a nosotros, pues, además de esto que estaba diciendo, pues es algo que también vemos en nuestros días. Hay personas que dicen creer en Jesús, pero no en el Jesús bíblico. Es decir, lo consideran algo menor de lo que Él es. Por ejemplo, los musulmanes pues dicen creer en Jesús y lo consideran un profeta entre muchos, ¿no? Dicen que Mahoma fue el último profeta que vino a la tierra, el más importante, y que Jesús, como otros, pues vino con un mensaje de Dios y ya está, ¿no? Pero vemos que eso no es lo que tenemos aquí escrito. El apóstol Pablo dice que Jesús no es uno entre muchos, sino que es el único. Que Él es la manifestación plena de Dios entre los hombres. Entonces, pues esa es una aplicación de estos versículos. Vemos que, bíblicamente hablando, el Islam es un engaño. El Islam contradice la palabra de Dios. Entonces es una herejía, es una falsa religión. ¿De qué otras formas, qué otras corrientes hoy en día enseñan algo parecido? Degradan a Jesús. ¿Se os ocurre alguna? Los testigos de Jehová, por ejemplo, también. La nueva era. Entonces vemos que esto es algo muy actual, ¿no? Esto nos ayuda a diferenciar las falsas religiones, los engaños, porque lo contrastamos con la palabra de Dios y nos damos cuenta de que no es así como ellos enseñan, ¿no?
qué importante es conocer la palabra, ¿no? Porque nos ayuda, nos protege, ¿no? Nos guarda del error y como tal de desviarnos de lo que Jesús, de lo que Dios nos ha enseñado, ¿no? Y apartarnos de Él. Bien, pues vamos a ver entonces algunos puntos más de en qué consistía este engaño. Bien, fijaos un poquito más adelante en el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13. Adelante. Yo si quiere leer el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Y el 11? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Quieres tú, Nancy, leer el 16? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, pues hablando de los puntos principales del engaño que Pablo refuta, pues vemos con estos versículos componentes del judaísmo. Cuando habla de la circuncisión, ¿no? Cuando habla de las festividades, la comida, el tipo de alimentación, el día de reposo. Entonces esto era algo en lo que insistían mucho los judaizantes. Cuando la Iglesia empezó en el primer siglo, pues todo empieza en Jerusalén, ¿no? Y se va extendiendo como una onda expansiva. Entonces la tierra de Israel es la primera en la que la Iglesia pues surge y comienza a crecer, pero después sale de los límites de Israel y va a otras naciones, ¿no? Se va extendiendo por todo el Imperio Romano. Entonces, claro, los primeros cristianos eran judíos y muchos de ellos habían sido fariseos, muy estrictos, ¿no?, en su judaísmo. Entonces, algunos de los que abrazan la fe cristiana no la entienden bien o no llegan a convertirse del todo. Entonces empiezan a enseñar que además de creer que Jesús es el Mesías, pues aquellos que no eran judíos, que estaban convirtiéndose, también tenían que hacerse judíos. ¿De qué manera? Que ellos eran extranjeros, pues tenían que circuncidarse. Entonces les decían que no era suficiente con creer en Jesús. Para ser salvos tenían que también, además de creer que Jesús era el Mesías, hacerse judíos. Y como judíos, pues tenían que ser buenos judíos, ¿no? Tenían que guardar las fiestas, el día de reposo, tenían que comer los alimentos que estaban permitidos y desechar lo que no estaban permitidos. Tenían que prestar atención a la ley de Moisés y cumplirla a la perfección, lo cual es algo que nadie hizo, de cumplir la ley a la perfección. Pero eso era lo que enseñaban. Entonces decían, está bien, hay que creer en Jesús, Él es el Mesías, pero también hay que ser buenos judíos y cumplir con todas las leyes para ser salvos.
Y esto es lo que Pablo refuta aquí. Como habíamos leído hace un momento, que en Cristo estamos completos, ¿no? En el versículo 10. Entonces, Pablo dice que Jesús es todo lo que necesitamos. Y como tal, que pongamos toda nuestra confianza únicamente en Jesucristo. Bien, esto es algo que también pasa hoy, ¿no? Hoy en día también hay una corriente judaizante, no sé si la conocéis, si habéis escuchado, pero ha afectado negativamente a muchas iglesias evangélicas, principalmente iglesias evangélicas. Esto pasa mucho en Latinoamérica, en toda América en realidad, todo el continente americano, Estados Unidos y todo el Latinoamérica, ¿no? Pero también ha llegado a Europa. Y es una corriente judaizante que dice algo muy parecido. Adelante. Entonces así tenemos cristianos que piensan o llegan a creer que si imitan a un judío o si adoptan sus costumbres, su vestimenta, su dieta, sus fiestas, pues que entonces son cristianos con un plus, ¿no? Como cristianos con una categoría superior. ¿Habéis escuchado algo de eso alguna vez o os suena muy extraño? Es algo muy extendido. Entonces sí tenemos cristianos que imitan a los judíos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que al final se vuelve en orgullo religioso. Entonces empieza a haber división en la iglesia, ¿no? Uno se ve como, mira, yo soy un cristiano que se viste como un judío y que guardo las fiestas judías y tengo solo la alimentación que estaba permitida por la ley de Moisés, ¿no? Entonces de pronto pues se cree un cristiano superior. Pero eso contradice la esencia misma del Evangelio. Es decir, que hay unas costumbres que hay que respetar, las costumbres humanas, claro. Entonces, esos cristianos empiezan a confiar en otras cosas, además de en Jesús, pensando que eso le va a acercar más a Dios. Pero lo que hemos leído aquí es que en Cristo estamos completos. Entonces no necesitamos otras cosas. El orgullo y la falta de libertad. Claro, la falta de libertad, ¿no? Entonces, fijaos, es algo bastante actual también, ¿no? Estamos hablando de la corriente judaizante, pero en el fondo el kit de la cuestión es en qué o quién confiamos. Y Pablo dice que confiemos solamente en Cristo, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación, ¿no? Como para todo, nuestra provisión, nuestra protección, para todo que confiemos solamente en Jesús. Hay una rana por ahí escondida. Bien, pues ese es el asunto, ¿no? Otro de las caras de esa herejía, pues recordamos, estamos repasando, ¿no? La tenemos en el versículo 18. ¿La quieres leer tú, Ana? Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado por su propia mente carnal. Uh-huh. O sea que allí habla Pablo de gente que ofrecía culto a los ángeles, ¿no? También vemos la insistencia que hace el apóstol Pablo, parece en este capítulo, pero también lo vimos en el anterior, de que Cristo está por encima de todo ser angelical y espiritual, ¿no?
Si os acordáis en el capítulo pasado, en el 1, a partir del versículo 15, que Pablo resalta la supremacía del Señor Jesús. Fijaos, por ejemplo, en el 16, ¿no? ¿Quieres leer, Ana? Sí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Uh-huh. O sea que ahí tenemos una lista de categorías angelicales, ¿no? De jerarquía espiritual. Y Pablo dice claramente que todo fue creado por Jesús y para Jesús. O sea, lo sitúa por encima de todo, ¿no? De todo lo, no solo lo terrestre, lo material, lo físico, sino también del mundo espiritual, ¿no? Y en este versículo 18 del capítulo 2, vemos pues eso, que había gente allí que estaba ofreciendo culto a los ángeles, ¿no? Y es que eso era lo que se enseñaba, que necesitábamos la ayuda de los seres angelicales para alcanzar la salvación y que había que buscarla, había que pedírsela, había que rendirles culto. Y presentaban a Jesús como uno entre muchos, como decíamos, ¿no? Entonces eso era parte de ese engaño, ¿no? Pero Pablo menciona eso de forma negativa, ¿no? Hablando de esos que se muestran muy humildes y ofrecen culto a los ángeles y hablan de cosas que en realidad no han visto y que en el fondo pues están hinchando de orgullo, ¿no? Y el versículo 19 dice, pero no se someten, no se agarran, no asiéndose, ¿no? No se agarran o no se someten a la cabeza, ¿no? Que es Cristo. Uh-huh. ¿Cómo aplicamos eso hoy? Pues también lo tenemos, ¿no? Hemos hablado del movimiento de la nueva era, que va con todo ese rollo, ¿no? De culto a ángeles y espíritus y visiones. Y eso también se ve en muchas de las grandes sectas, ¿no? Empiezan así, ¿no? Que un ángel se me ha revelado y entonces así empieza la secta, ¿no? O sea, que puede. Los ángeles pueden. Bueno, claro. ¿no? Pero yo creo que es importante tenerlo claro. Pueden llevar a confusión. Claro. Los ángeles caídos, que son demonios, ¿no? Pues interactúan también con los seres humanos, ¿no? Y ahí tenemos toda la brujería, ¿no? Hay quienes hablan de brujería de buena y brujería mala, ¿no? Toda la brujería es mala. Todo lo que tiene que ver con ese contacto con espíritus y seres, y todo es peligroso para nosotros, ¿no? Todo es como... ¿Qué significa brujería buena? Pues es como decir que se puede entrar en contacto con ciertos seres espirituales que no son malos, ¿no? Que es para nuestro provecho, no es para perjudicarnos, ¿no? Pero es todo un engaño, todo es engaño, ¿no? La Biblia dice que el propio Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, todo lo que es contacto con el mundo espiritual, fuera de Cristo, es todo peligroso para nosotros. Entonces eso es importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso formaba parte del engaño de Colosas y Pablo también escribe sobre eso, ¿no? Uh-huh. Bien, y luego un punto más que podríamos ver aquí, pues ya es al final del capítulo, ¿no? Donde vemos, fijaos, vamos a leer los versículos
20 al 23. Jaime, ¿quieres tú leerlo? 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en la conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? 23 también, ¿cierto? Sí. Tales cosas también a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esa palabra carne en la Biblia se usa muchas veces, no siempre, pero muchas veces, sobre todo lo hace el apóstol Pablo, para referirse a nuestra naturaleza humana pecaminosa, para hablar de la naturaleza del ser humano que está corrompida por el pecado y que siente una fuerte atracción hacia el pecado. Entonces, en nuestra carne pues surgen todos esos deseos malos, la codicia, el egoísmo, todo tipo de maldades, la lujuria, etcétera, etcétera, que si nos dejamos llevar por ellos, si les damos cabida, pues vamos a pecar. Y todo eso surge en nosotros, surge en nuestra naturaleza, que está corrompida desde la caída, desde Adán y Eva, ¿no? Entonces a eso se refiere muchas veces el apóstol Pablo cuando habla de la carne. Entonces aquí el asunto de fondo es, si tenemos esa naturaleza corrompida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos vivir una vida santa? ¿De qué manera podemos vivir en pureza? Una vida que agrade a Dios. Entonces, esta corriente ética que había allí, pues decían que, o sea, ellos reconocían la realidad humana, ¿no? Nuestra debilidad, pero decían que pues eso se superaba pues tratando nuestro cuerpo de una forma muy dura, ¿no? Castigándonos a nosotros mismos, sometiendo nuestra vida a reglas muy estrictas, ¿no? Que pongan límites marcados a nuestra naturaleza humana e incluso sometiéndola, como decía, al castigo, ¿no? Eso era lo que ellos enseñaban. Y Pablo eso lo refuta. Pablo dice que así no se alcanza la santidad. Que eso da apariencia de mucha piedad, de humildad, de que somos muy estrictos con nosotros mismos, pero que realmente eso no quita esos deseos carnales. Y la historia dice, cuando estudiamos lo que sucedió, históricamente hablando, que este movimiento empezó así, pero terminó en un libertinaje desenfrenado, en todo tipo de vicios e inmoralidades y pecados abiertos. Todo lo contrario, claro. Entonces la pregunta de fondo es esa. Bueno, pues entonces, ¿cómo se alcanza la santidad? ¿Cómo se somete? ¿Cómo puede hacer uno para someter la carne? Y vivir una vida pura que agrade a Dios. Y la respuesta es la misma que para nuestra salvación. La respuesta siempre es la misma, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cuál pensáis que es? ¿Cuál? Cristo. Esa es la respuesta, Cristo. La respuesta es Cristo. Y es como leíamos en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. Entonces Cristo no es solamente nuestro Salvador, sino también es el que nos transforma. Cristo es el que nos salva cuando creemos en Él, el
que perdona todos nuestros pecados, nos da el don de la vida eterna, pero también es el que nos santifica. Cristo, por medio de su palabra, a través de una relación con Él, ¿no?, la vida cristiana, pues Él es el que nos transforma, Él nos santifica. Entonces, ese cambio que necesitamos, ese cambio hacia la santidad, pues viene también de Él, viene de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuál debería de ser la consecuencia? ¿Cómo aplicar esto a nosotros? Pues, de nuevo es lo mismo. Toda nuestra confianza debemos de ponerla en Él. Y debemos enfocarnos en profundizar en nuestra relación con Él. Pasar tiempo con Él. Recibir su palabra. Meditar en su palabra. Permitir que su palabra cale en nosotros. Pasar tiempo con Jesús en oración. Es por medio de esa relación que somos transformados. Entonces así aprendemos a andar en el Espíritu y a morir a nuestra carne. Cristo viviendo en nosotros nos transforma, nos santifica. Bien, pues de esta manera el apóstol Pablo refuta esa herejía, ese engaño, y como veíamos, pues cuánto tiene para enseñarnos a nosotros hoy también, ¿no? Bien, pues este ha sido el capítulo 2. ¿Hay alguna cosa aquí que os gustaría resaltar? ¿Hay algún versículo que queráis destacar? ¿Alguna idea de fondo? ¿Algo que ya hayamos dicho o que no hayamos mencionado hoy? Como sea lo que sea, ¿hay alguna cosa algún punto que queráis destacar aquí? Quizá algo que hayáis aprendido o alguna aplicación para la vida práctica. En el capítulo siguiente vamos a ver esto aplicado a la vida práctica, ¿no? Pero bueno, eso será en el capítulo siguiente. Pero de este capítulo 2, ¿os gustaría destacar algo o hacer alguna pregunta también? A mí me llama mucho la atención en estos primeros 2 versículos. Sí. Habla Pablo mucho ¿Perdón? Capítulo 2. En los 2 primeros, en el 1 como la advertencia de que no nos dejemos engañar. Es como la advertencia más fuerte que tienen estos 2 capítulos. Estos 2 versículos, perdón. Eso me llama bastante la atención. Sí. Importante, ¿no? Sí. Que es algo que Dios sigue diciéndonos a nosotros, ¿no? Como cuidado, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con el engaño? Porque vivimos en un mundo donde hay engaño. ¿Y por qué hay engaño? Porque existe Satanás. Y Satanás fue llamado por Jesús el padre de la mentira. O sea, él está en el inicio de todo engaño, de toda mentira. Y él quiere engañar porque él quiere desviarnos y apartarnos de Dios, desviarnos de la verdad. ¿Por qué? Porque él odia a todo ser humano. Dios creó a los seres humanos a su imagen, Dios nos ama y por eso el diablo nos odia, porque el diablo odia a Dios. Y él hace todo lo que esté en su mano para que nos perdamos. También hay que tener en cuenta que el hombre tiende a ser muy fácilmente engañado. Sí. En su orgullo, fácilmente se deja engañar. Malas filosofías y calculotas sutilezas. ¿Qué debemos hacer para no ser engañados? Dirigirnos a Dios. Constantemente. Leer la palabra. Hablar con el Dios. Claro. Esforzarnos por obedecer. Muy importante, ¿no?
Bien, ¿qué más os gustaría destacar de este capítulo? Para que seáis ¿Qué versículo? todos ¿El 2? al principio. No, 12. Todos los que nunca han visto. ¿Qué es esto de que nunca han visto mis rostros? Eso está en el 1, ¿no? Eso es porque No estaban conmigo. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Porque quiero que sepáis cuán gran luz sostengo por vosotros y por los que están en La dice. a veces, y todos los que nunca han visto mi rostro. sí, es porque Pablo supuestamente él nunca estuvo en Colosas. Él estuvo en su tercer viaje misionero, eso lo leemos en el libro de Hechos. Él estuvo predicando y enseñando la palabra durante aproximadamente unos 3 años en la ciudad de Éfeso. Y Éfeso era la ciudad principal de la provincia de Asia Menor, la provincia romana, que hoy en día es Turquía, ¿no? Entonces, Colosas estaba también en esa misma provincia y pues gente de Colosas y de otras ciudades, de todo Asia Menor, pues durante ese tiempo iban a Éfeso y escuchaban a Pablo y muchos se convirtieron, ¿no? Fue un ministerio muy exitoso, ¿no? Dios respaldó a Pablo con su poder, ¿no? Y algunos de ellos, como era el caso de Epafras, pues él se convirtió con Pablo, fue discipulado y volvió a Colosas, que era su ciudad, y allí él predicó el Evangelio y ahí se convirtieron otros y así empezó la iglesia en esa ciudad, ¿no? Pero Pablo no había estado allí. Entonces cuando Pablo escribe, está escribiendo a mucha gente a la que no conocía personalmente. Claro. ¿Qué más? ¿Qué podríamos... ¿Gustaría añadir algo de este capítulo? ¿Consideráis importante todo esto que hemos estado... En el 16, lo importante de lo que dice, ¿no? Nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, al menos a días de reposo. ¿Qué podría resaltar ahí? Bueno, en la línea de alguna cosa que hemos dicho también, pues el comer o beber algo determinado, que como que nos puede hacer más cumplir con ciertos ritos o costumbres, pues alejarnos de eso, ¿no? Que eso no es lo que se habla, como hemos dicho, de otras cosas. Y no sentirnos juzgados y no caer en que eso es importante también. Porque vamos a vernos. De ahí surge también el legalismo. ¿Sabéis lo que es el legalismo? Que eso también es uno de los problemas que a veces aparecen en la iglesia, el legalismo. ¿Alguien podría explicar lo que es? ¿Alguien sabe? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de legalismo? Supongo que eso es las leyes que crean los sacerdotes, la iglesia, las leyes estrictas Hay ciertas para corrientes seguir. que dicen que es importante no comer de algo o no beber de algo o hacer, sobre todo comer. Por ejemplo, en las iglesias ortodoxas no permiten entrar en los pantalones de las mujeres sin cubrir la cabeza con un pañuelo. Hasta inventan algunas faldas para cerrar los pantalones que llevan a la mujer. Y eso. Claro. Fijaos lo que hace el legalismo. El legalismo toma mandamientos de hombres o mandamientos que Dios dio, ¿no? Pero que no están dirigidos a la iglesia, a nosotros hoy como cristianos, ¿no? Que eran para otra época, en ciertas circunstancias, ¿no? Y lo que hace es
tratar de imponer esos mandamientos a todos los cristianos. Por ejemplo, eso que se ha mencionado, hay iglesias donde no se puede entrar con, por ejemplo, una mujer no puede llevar pantalones, ¿no? O para predicar hay que hacerlo con traje y corbata, ¿no? O sea, eso no tiene por qué estar mal, ¿no? Pero si se impone, ¿no? Como si fuese un mandamiento de Dios para todos, pues entonces ahí es donde entramos en el legalismo, ¿no? El diccionario de la lengua de la Real Española dice que es la aplicación literal de leyes sin considerar otras circunstancias. O sea, se cierran mucho a algo, a tendencias. Sí, eso para tener una definición más apropiada tendrías que poner ahí en internet legalismo diccionario bíblico, que es el término bíblico, ¿no? Claro. Sí. Toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. No hay amor, gozo, vida o pasión. Es una rutina, un tipo de mecanismo para mantener la ley al que llamamos externalismo. Sí, hay varios diccionarios bíblicos a los que se tiene acceso por internet, ¿no? Sería interesante, ahí se puede hacer un estudio más profundo, sí. Sí, pero en eso consiste, ¿no? Es como al final es una forma también de idolatrar la ley, ¿no? Las leyes, ¿no? La norma, ¿no? Y se le da también a eso más... eso lo que hace es enfriar el amor, ¿no? Jesús se encontró con mucho de eso cuando, por ejemplo, él sanaba en sábado, ¿no? El día de reposo. O los discípulos tenían hambre y se ponían a comer, ¿no? Y le decían, no, es día de reposo, no se puede hacer nada de eso. Y Jesús decía, bueno, pero hay una necesidad, hay que suplir la necesidad, Dios es amor, ¿no? Entonces es como poner la ley como por delante de todo, ¿no? De la necesidad, Y muchas veces pues es eso, es aplicar leyes creadas por hombres o incluso leyes que salieron de Dios pero que no van dirigidas a nosotros y tratar de imponerlas, ¿no? Leyes y ritos. Ritos también, tradiciones. Y de ahí si no se cumple pues viene el desprecio, viene el juzgar, incluso hay extremos donde se dice que si no se cumple eso, pues no se puede ser salvo, ¿no? La iglesia adventista a veces se ve esto, ¿no? De que si no guardas el sábado, el día de reposo, como dicen los judíos, ¿no? Entonces no eres un verdadero cristiano, no puedes ser salvo. De nuevo es legalismo, ¿no? Anteriormente, cuando existía la Inquisición, que acusaban a las personas de hechiceras, de todo. Sí, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, también es algo de lo que podríamos hablar, ¿no? Sí, por ese sentido. Sí. Sí. Su interpretación, ¿no? Sí, claro. Ahora, esto no significa que cuando se trata de mandamientos de Cristo, ¿no? Mandamientos de Dios para nosotros, ¿no? Que digamos, no hace falta cumplirlo porque eso sería legalista. Eso ya es irse al otro extremo, ¿no? O los que imponen ahora los musulmanes, así, a las mujeres, que nada más se pueden ver así por una hijita. Claro, sí, todo eso es...
Sí. Eso ya es capitalismo radical. Sí. Por ejemplo, ¿no? Si dos personas que no están casadas se ponen a vivir juntas y tienen relaciones y uno dice, oye, eso está mal, ¿no? Jesús, a eso la Biblia lo llama fornicación, ¿no? Y eso, si queréis seguir a Cristo tenéis que arrepentíos, ¿no? Y si queréis estar juntos y vivir como casados, pues tenéis que casaros, ¿no? Entonces uno puede decir, oye, eso es legalista, ¿no? Claro, eso sería una falsa aplicación de la palabra legalista, ¿no? Porque eso sí que es un mandamiento de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es arrepentirse, ¿no? Se entiende, ¿no? La diferencia entre legalismo y aplicación de los mandamientos de Cristo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio ahí quedó legalizado porque es cuando él fue a las bodas de esas gentes, que dice la Biblia, que él asistió a una boda. ¿La boda de Caná? No, pero claro, pero el matrimonio viene de la antigüedad, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Claro, desde muchísimo antes, ¿no? Es algo que el pueblo de Israel pues siempre ha hecho, ¿no? Se casaban, ¿no? Hombre y mujer, y lo que cuando no era así, pues ya desde la ley de Moisés a eso se le llamaba fornicación o adulterio, ¿no? Dependiendo de la forma en la que se infringía ese mandamiento, ¿no? La diferencia está en la importancia de conocer la palabra. Claro. Y que esté en la palabra para nosotros, ¿no? A veces se toma mandamientos del Antiguo Testamento que estaban dirigidos para la nación de Israel antes de que Cristo viniese y se tratan de aplicar a nosotros y de imponer, ¿no? Entonces eso también es entrar en la categoría de legalismo, ¿no? Bien, ¿os gustaría destacar algo más de este capítulo antes de concluir? Yo como idea general que el capítulo nos invita a estar siempre como único camino Jesucristo, no desviarnos del desenfoque, de tenerlo siempre como faro y enfocarnos en seguir su doctrina. Sí, así es. Esa es la idea de fondo, claro. Sí. Y que nada de lo que hagamos es tomado en cuenta si no tenemos a Jesucristo como eje principal. Claro. Claro, esa es la enseñanza de fondo. De hecho, si lo pensamos, eso es el discipulado, ¿no? O sea, Jesús desde el principio empezó a llamar a gente para adquirir el compromiso del discipulado, ¿no? Y ser cristiano es ser discípulo, ¿no? Entonces, en el fondo, el discípulo es eso, es seguir a Jesús, ¿no? Es enfocarse en Él, escucharle a Él, ¿no? Para seguirle a Él, para obedecerle a Él, confiar en Él, ¿no? El discípulo camina tras el Maestro, tras Jesús, ¿no? Para aprender de Él, para obedecerle, confiar en Él. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien se ha quedado con algo en la mente sobre que quería compartir con el grupo? Y si no me equivoco, aquí se dice también sobre el tiempo que cada uno tiene que dedicar a la conversación con Dios. Y es muy importante esto. Yo ayer asistí en el culto de la iglesia de Carusa y predicaba un señor que es muy nuevo como cristiano, y él estaba estudiando en no sé qué lugar, y en el campus les propusieron dedicar una hora y él no sabía cómo hacerlo. Yo
me llamó la atención eso, porque yo también cuando comienzo a hablar, no sé de qué hablar. Y él dice, y yo decidí ver cómo lo hacen otros. Y uno estaba leyendo la Biblia, otro estaba andando por su habitación y hablando en voz alta. Otro hablaba algún idioma que no era de los idiomas conocidos. Parece que el idioma espiritual. Y el tercero estaba durmiendo. Pero dice que también en la Biblia hay eso, que en sus sueños también puede uno hablar con Dios. Y eso te llamó la atención, ¿no? me llamó la atención, sí. Vaya, pues De sí. diferentes maneras se puede comunicar. Claro. Bueno, Claro. sí. No debemos juzgar, pero eso me parece algo que como no sé quién puede decir eso. Yo no escogí Ese método, ¿no? Sí, vaya. Cuando uno no sabe qué decir y quiere orar, pues hay algo muy sencillo que es dar gracias, ¿no? Siempre podemos dar gracias a Dios, ¿no? Hay personas hermanos que le ayudan a ponerse de fondo alguna alabanza, ¿no? Alguna música de adoración a Dios. Y cuando uno no sabe qué decir y escucha eso, pues puede hacer suyas esas palabras, ¿no? De adoración a Dios, ¿no? Sí. Yo seguí tu consejo. Sí. Y me ha gustado. Llevo mucho tiempo y hay muchas cosas que tengo que agradecer. Claro. Antes no pensaba. Sí, hay mucho, sí. Y hasta él, por ejemplo, me dijo que tú tienes que coger al Padre Nuestro como ejemplo. ¿Con qué comienza? Con glorificar a Dios, después agradecerlo, pedir perdón. ¿Verdad que eso también ayuda? Claro, pues sí. Muy bien. Bueno, pues aquí terminamos, ¿no?